Yaisha, gracias Hola, por estar aquí. Gracias por aceptar mi invitación. gracias a ti por la hermosa invitación y buenas noches a la audiencia. Quise invitar a Yaisha. Yo la sigo hace mucho tiempo a través de las redes. Ella, tú podrás abundar más en esto. Eres escritora. Todavía sigues siendo periodista porque me imagino que esa formación nunca te abandona, ¿verdad? Eh, y ella tenía por muchos años eh, ¿se puede decir crónica o era? Sí, una serie de crónicas que todavía hasta el principio de la pandemia se han estado publicando en el periódico El Nuevo Día. Lo que ocurre es que cambió de la sección de por dentro a la sección de Magazine, a la revista de Magazine. Los domingos, ¿verdad? Sí. Sí. Y subía, y varias personas, cuando tú empezaste a publicarlo, varias personas siempre me daban el share de léete esto te puede interesar, y poquito a poco fui conociendo de tu historia, de la cual pues yo espero que nos compartas un poquito. Y tanto a mí como mucha gente, porque yo sé que tiene muchos seguidores, nos identificamos con ese camino de descubrimiento, de sanación, de mucha sanación y de mucho perdón. Y una vez de ahí, ya hablaremos de cómo ha sido tu recorrido hasta el día de hoy, que eres la maestra certificada de mindfulness y lo que estás haciendo en el día de hoy. Y yo creo que para los tiempos que estamos viviendo en estos momentos, es un tema muy apropiado. eh, y como dice el título, un bálsamo, un respiro, un momentito de paz. ¿Cómo fue que dónde tú estabas en ese momento cuando decidiste dejarlo todo y irte para la India? ¿Qué pasaba? Pues mira, en ese momento eh, eso fue algo que empezó a cuajarse 2 años antes, ahora que lo puedo ver en retrospectiva, porque mi vida se fue desmoronando poco a poco. Eh, yo creo que comenzó, el detonante fue un duelo muy profundo de la muerte de la que era mi mejor amiga en ese momento, Laura Rivera Meléndez, que era periodista, colega de prensa asociada, y ella falleció de repente. Sí. Y yo me encontré con una situación que no podía resolver. Yo había sido académicamente sobresaliente, profesionalmente una profesional muy intensa en mi trabajo y siempre lograba superar retos. Pero hubo dos momentos puntuales de cosas que no podía resolver con la fuerza de la mente racional, académica o intelectual, que habían sido los duelos, los fallecimientos en mi familia, la muerte de mi mamá, esa muerte de Laura que fue tan a destiempo y sacudió la vida de mucha gente. Laura era muy joven, iba a cumplir ese fin de semana 24 años y yo tenía 28 años. Entonces, eso que en el budismo llaman uno de los 4 mensajeros de la transitoriedad de la vida, de la impermanencia, pues me tocó en ese momento. Y era algo que no podía resolver, seguía dando vueltas en mi cabeza incesantemente. Me llevó a enfrentar los duelos a los que no había encarado. Y de momento, la persona que yo era, poco a poco, la personalidad que había creado, el mundo que había creado a mi alrededor, dejó de tener sentido. Y se empezó poco a poco a desmoronar, tocó mi vida interior primeramente. No, yo no tenía vida espiritual, así que me encuentro con algo que no tiene solución en el mundo físico en el que vivo, que puedo demostrar que las cosas existen. Eh, y toca mi vida interior y poco a poco las capas más sólidas de esa vida se empiezan a derrumbar y de ahí pues relaciones interpersonales, alejamiento de familiares y amistades, o sea, hay una especie de aislamiento y de soledad. Y Sí. luego pues toca mi trabajo profesional hasta que entonces esa carrera como periodista de Hard News termina.
Y fue algo voluntario porque ya no tenía sentido vivir la vida que yo tenía. Eventualmente yo empiezo a vender mis muebles, empiezo a vender, luego vendí mi casa, mi apartamento, porque ya no era esa persona. Entonces, pero ¿sabías lo que querías hacer o fue que simplemente necesitabas desprenderte? necesitaba desprenderme y yo sabía que había un camino relacionado con la yoga y la meditación, pero no estaba tan claro. Entonces empiezo un proceso de adiestrarme en esa dirección, pero tampoco funciona. Estaba metido ahí pues cosas que no había sanado, unas carencias afectivas muy profundas. Entonces yo había entrado en un proceso de los 12 pasos y ya estaba en el paso 12 de querer, que dice que hay que hacer servicio porque el ego, el sufrimiento se disuelve cuando uno deja de mirarse uno y entonces mira el sufrimiento del otro y ayuda. Así que yo pensaba que esa era la solución. ¿Y esos 12 pasos son de? Los 12 pasos que originalmente crea Bill W., el fundador de Alcohólicos Anónimos, Sí. que yo los utilicé en mi proceso para sanar una adicción en forma de codependencia y también un trastorno alimentario que era parte de lo que, eso aparece todo en las columnas, parte de esa madeja de sufrimiento, ¿no? Estaba todo integrado en la personalidad, una carencia interior, yo la busco en el exterior en forma de una adicción a una persona y a un método de alimentación que no era sano. Y pese a que yo era consciente de que estas cosas me ocurrían, no las podía detener. Se vuelve un proceso que va por su cuenta. Es como si hubiese una fuerza por dentro que puede más que uno en ese momento. Una programación. Exacto. Una fuerza de hábito, como le llama Thich Nhat Hanh, que se vuelve muy fuerte. Así que yo dije, bueno, está el paso 12, surgió esta oportunidad, la vida me estaba empujando, estaban pasando muchas cosas que la gente a mi alrededor me estaba empujando, estaban como que pateándome fuera de sus vidas de cierta manera. Yo dije, pues voy a soltar el resto y me voy. También estaba esta ilusión de que si yo me iba a otra parte, podía entonces alejarme que había esta creencia de que los problemas estaban en Puerto Rico y que yo me tenía que ir a otro lugar y salir de aquí y que era el entorno del problema. Sí, como Pero mucha una gente vez, piensa. claro, y la cura geográfica, lo digo, en aquel momento apareció una cura definitiva, yo tenía la esperanza de que fuera una cura definitiva. La cura geográfica no es una cura definitiva, pero definitivamente ayuda. Sí. A ver las cosas desde otra perspectiva, sobre todo porque cuando empiezo a jugar los mismos roles estando en otros lugares, me empiezo a dar cuenta de mis patrones. Aquí hay otra gente, esto es otra cultura, esto es otra situación y yo estoy teniendo los mismos resultados. Entonces el problema no es necesariamente el entorno, que quizás parte juega un rol en ello. Entonces sí intento hacer este servicio, ¿no? Pero sobre todo yo me quería desapegar de esa dificultad de codependencia que tenía, que era sumamente fuerte, de querer buscar el amor propio en otro ser humano, que otra persona me diera esa satisfacción interior. Y allí no encuentro eso, pero encontré una lección muy valiosa que fue, y yo lo agradeceré siempre, porque ese recuerdo todavía lo tengo, y fue un poco aprender a morir a la persona que yo era, aprender que la personalidad, pese a que tiene algunos rasgos que son, sí, un poco uno se queda con ellos toda la vida, la personalidad no es la última frontera y no es lo que somos verdaderamente, es el traje. Sí. Y lo aprendí en una experiencia que tuve allí en un taller de sufismo, que se llamaba Morir antes de morir. Tuve una experiencia que sentía que era libre del cuerpo, libre de la personalidad, y eso me dio como, o sea, se me quedó por dentro, me quedé con esa experiencia, y fue algo fundamental porque la persona que regresó de India no fue la misma. Claro, todavía había cosas que sanar y más adelante quizás abunde un poco más, pero yo estaba viviendo lo que no conocía en ese momento, que es una contradicción de la cual habla Jack Kornfield, que es el camino espiritual es una contradicción.
el ego y la personalidad no son lo último, lo definitivo, más es algo que en última instancia hay que soltar. Pero hay un proceso de maduración y sanación psicológica que hay que atravesar antes de soltar ese ego en última instancia. Es como la fruta que se está madurando en la planta, en el árbol, y no está lista todavía para caerse. Si se cae verde, pues no puede ser consumida, no puede ser disfrutada. Pues yo, en ese viaje que fue un poco desenfrenado en algunas instancias, yo quería caerme del palo ya. Yo quería estar madura para hacer una obra en el mundo, para servir a otras personas, etcétera. Pero tenía un montón de camino por sanar. Y 90 días surge de ese anhelo de decir, tiene que haber otra gente allá afuera que está pasando por lo mismo que yo. Así que yo voy a escribir porque necesito escribir, porque no me quiero morir. Algo en mí sentía que se estaba muriendo y decía, no, yo no me quiero morir, yo voy a escribir. Y fue una tabla de salvación. O escribo o me muero, porque todo esto que me está pasando es muy fuerte. El escribir te ayuda a poner, a tener como es un testimonio, pero ayuda a poner en orden las cosas. Ahora, me quedé pensando, y si una persona, cuando tú haces eso y entras en algún tipo de, por decir, la noche oscura del alma en que tú honestamente te desprendiste de tal manera, pero entonces no sabes, estás en el void, no sabes ni siquiera qué eres, hacia dónde empiezo a caminar. Exacto. Qué gran pregunta, porque así mismo yo me sentía que todas mis partes se habían como deshecho en lo que yo llamaba una sopa orgánica. Era como yo veía mis partes flotando en esta sopa que estaba viva, pero ya yo no sabía quién era, dónde iba, y me di cuenta que estas cosas como la profesión y la personalidad no son tan sólidas. Sí. Pese a que fue un momento bien difícil, yo agradezco tanto haber pasado por esa experiencia. Porque entonces uno empieza a cuestionar, si yo no soy nada de esto, entonces, ¿qué soy? Y empieza a mirar para adentro más profundamente y encuentra algo que no tiene tiempo. Sí. Encuentra algo que vive en otra dimensión que no es el tiempo y el espacio limitado que vivimos. Jack Cornfield dice, ¿a ustedes no les ha pasado que ustedes se miran en el espejo un día y se dan cuenta que han envejecido, que el cuerpo está más arrugado, pero ustedes no se sienten más viejos? Bien cierto. Y entonces él también dice, bueno, eso tiene una razón de ser, y es que el cuerpo vive en las dimensiones del tiempo y el espacio, pero aquello que habita en el cuerpo, no. Aquello que es la conciencia, que está consciente de que está viva dentro del cuerpo, no habita en esa dimensión. Entonces era esa búsqueda hacia ese espacio. ¿Cómo lo hice? Un día, yo podía vivir solamente 24 horas. Y en eso los 12 pasos fueron fundamentales. Levantarme, pensar que un poder superior que yo no sabía lo que era, ni a dónde me llevaba, pues tratar de entregarle a mi vida algo que yo no conocía, me daba mucho miedo porque había mucha incertidumbre, pero decía, bueno, solo puedo pensar en estas 24 horas. Yo solo puedo pensar en lo que voy a hacer hoy. Hoy me toca hacer compra, hoy me toca llamar a mi madrina de recuperación, hoy me toca pues cocinar mis 3 comidas, hoy me toca cuando conseguí trabajo en Missouri, pues irme a trabajar. Yo solo podía vivir 24 horas. Sí. Y tratar de hacer lo mejor posible por seguir sobreviviendo espiritualmente dentro de la crisis que tenía. Que se puede comparar con lo que estamos viviendo prácticamente ahora, porque por la incertidumbre que vivimos. Yo sé lo que estoy haciendo hoy y puede lo que haga mañana, pero fuera de ahí yo no tengo seguridad. Sí. Nadie. Sí. Gracias por ese comentario, porque yo encontré o me encontró este maestro maravilloso que se llama Robert Brummel, que fue mi primer maestro de mindfulness. Yo lo encontré en la tradición
Theravada del budismo, la Vipassana, que es de donde surge originalmente lo que hoy es el movimiento de mindfulness en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, que se ha estudiado científicamente. Y él ya estaba en esta corriente de comprender que el mundo estaba en una transición, que la humanidad estaba en un brinco de pensamiento, de una forma antigua de pensar a una nueva, y que era como estos años son como un parto. Sí. Y que sí, pues todas estas dificultades que ya estamos empezando a vivir, la crisis financiera del 2008-2009, etcétera, esa época, Sí. que fue un poquito después de eso que yo lo conocí, ya él estaba hablando de eso. Entonces, mi experiencia no era ajena a ese parto de la humanidad hacia una nueva conciencia. Entonces, recientemente entró a su blog, robertbromett.com, y habla de eso mismo. Ya no podemos regresar a como éramos. Ya la humanidad se está dando cuenta que el modelo económico que tenemos de un consumo desenfrenado, de una economía que se basa en quitarle al planeta para producir y producir tanta basura, no es sostenible. Entonces creo que el planeta mismo nos está poniendo un alto. Sí, y llevándolo al punto de vista energético, que es mi área, los modelos de educación, de técnicas, etcétera, ha evolucionado, ha tenido que evolucionar, obviamente, porque el universo está en constante evolución, pero ya no se hace el trabajo tan denso que se hacía hace 20 años atrás. Ahora están surgiendo otras formas, otras técnicas que tú dices, ¿de verdad funcionará de tan sencillo que es? Y es que sí, porque es otra vibración, otra mentalidad, porque ya aquello tuvo su efecto, hizo su trabajo, y no nos hemos dado cuenta de lo que hemos evolucionado. Todavía estamos pensando que nuestra vida es la misma de hace 20 años atrás o 25 años atrás, y no. Es muy diferente. Es muy En el diferente. mundo en el que yo crecí con esta máxima de que la mente, la academia y la intelectualidad era la última frontera. Exacto. ¿Ya? Uh-huh. Para ser alguien hay que pensar, y lo que yo pienso es, mi personalidad es, hay que crear una personalidad. Uh-huh. Y esa era lo que incluso la psicología, que en ese tiempo yo fui como paciente, eso era lo que me enseñaban. Tienes que crear esta personalidad y tienes que ser asertiva y tienes que tener autoestima, etcétera, etcétera. Exacto. Más sin embargo, había cosas para las cuales, por ejemplo, cuando mi vida se derrumba, que esa psicología no me funcionó, porque era desde la mente. Uh-huh. Y algo me decía, hay algo más, o sea, hay algo más que yo desarrollar una personalidad para tener una profesión, y la profesión tiene tanto arraigado, la personalidad tiene tantas cosas arraigadas de esa profesión. Creemos que si no somos lo que dice la profesión, yo soy Yaisha Vargas tal, periodista, entonces ¿quién voy a ser? Uno se da cuenta, es que eso no es lo que verdaderamente soy en el fondo, es una identidad limitada. Entonces, creo que en esta época más y más gente se está cuestionando esas cosas. Sí. Yo encuentro en mis clases de mindfulness estudiantes, y pasa con bastante frecuencia, que llegan y dicen, es que yo siento que hay algo más. Y sí, porque la frontera que estamos explorando ahora ya no es esa mente racional, es la conciencia. Es esa conciencia que sabe que las cosas están vivas, y que esto de vivir para tener un cheque para pagar las cuentas es demasiado limitado. Sí. Que somos mucho más que eso. Uh-huh. Pero entonces, lo que aprendí con Robert, y que agradezco mucho, es haber entendido, bueno, todavía creo que esto no tiene un entendimiento final, es una experiencia continua. Uh-huh. Que eso que somos es una experiencia, no lo vamos a encontrar en un libro, no nos lo puede dar un maestro. Lo que hace un maestro es que crea las condiciones para que nosotros pues, podamos mirar hacia adentro, y cuando la experiencia quiera ocurrir, entonces ocurre. Uh-huh.
Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Sheila, que la vida que teníamos hace 20, 25 años ya no es. O sea, estamos en medio del brinco, estamos en medio del parto, es un parto planetario, va a ser doloroso, está trayendo retos. Y para mí, ¿cómo lo podemos sobrellevar? Que es lo que he estado tratando de hacer, equivocándome, pelándome las rodillas, igual que todo el mundo, ha sido tratar de practicar la ternura y la compasión. Hay días que tengo días mejores que otros. He necesitado agarrarme también de mis maestros y maestras en estos procesos, ir a mis reuniones de meditación, a mis propios grupos de meditación para yo poder seguir nutriéndome para poder continuar en mi trabajo y también para poder ayudar a otras personas. Es una cadena. Y así mis maestras van donde sus maestros, etcétera. O sea, así que sí, mi solución en este momento ha sido seguir aprendiendo a tratarme con ternura. En ese momento en el que se me sube la neura o empiezo a sentir contracción en mi cuerpo o siento que los nervios empiezan a temblar, seguir practicando y volver a aprender y volver a recordar, y esa es la palabra mágica para mí, recordar la práctica, recordar que en este momento soy un ser humano que está sufriendo y necesito, de la misma forma en que puedo sentir ternura hacia mi mascota cuando sufre, hacia mi mejor amiga cuando sufre, girar esa mirada tierna hacia la persona que está sufriendo aquí y darle ternura. Sarah Bragg, estaba escuchando hace unos pocos días de ella, una charla maravillosa que hablaba, que uno hace en esos momentos que uno tiene un gran resentimiento, dificultad, y ella dijo, sí, y ella dijo lo siguiente, y se me quedó, y por eso lo quiero compartir porque me ayudó grandemente. Si uno tan siquiera recuerda tener la intención de mirar ese sufrimiento con amabilidad, aunque no te salga mirarlo con amabilidad, si tú tienes la intención y decir, yo quisiera poder mirar mi sufrimiento con cariño, ahí nada más hay un giro, hay un cambio de la actitud por la cual uno se está tratando. Sí. No puedo tratar con compasión a los demás verdaderamente y profundamente hasta que no lo logre hacer por mí misma. Y es bien importante, en nuestra cultura la compasión se confunde con pena y lástima. Sí. Y la palabra autocompasión tiene una connotación sumamente negativa. No es cogerse pena, yo no me voy a coger pena. Sin embargo, gracias al trabajo de investigadores como Christine Neff y Chris Germer, ellos han rescatado la palabra de esa connotación negativa que tiene Occidente y le han dicho no. La autocompasión no es lástima. Son conceptos totalmente diferentes. La autolástima es decir, yo estoy sufriendo y soy la única persona en el mundo que pobre de mí. Eso sí es aislamiento y dolor. Eso es lo que lleva a la adicción y al sufrimiento intenso. Y la autocompasión dice, estoy sufriendo, oye, no soy la única, tiene que haber allá afuera más gente que sufre como yo. Yo voy a desear que esas personas estén bien y voy a girarme esa sensación de bienestar a mí para que yo también esté bien. Y un sí. Sabrás que qué bueno que lo traes porque tú hiciste una entrevista hace algún tiempo atrás con la psicóloga Mercedes Rodríguez López. Con Mercedes Rodríguez. Y el que yo cogí en el aire fue el de estabas hablando de la compasión. Y eso era en momentos en que pues mi salud no estaba bien. Y cuando yo escuché eso específicamente, de que cuando te miras con compasión y te das cuenta de que tú no eres la única, para mí eso fue como, yo no sabía si llorar o de verdad que me tocó tan dentro porque cuando uno está enfermo o en proceso, uno se siente tan solo. Y esas fueron palabras mágicas en ese momento, ese domingo por la mañana, escuchar eso. Sí. Y se me quedó, nunca lo olvidé. Gracias, Sheila. Y como vuelvo, lo repito, es una cadena. Yo tuve una experiencia, qué lindo que lo mencionas, porque mira de dónde vino. Cuando yo viví en California, me tuve que mudar de emergencia en febrero del 2016. Y fue en 24 horas.
hubo una emergencia en el hogar en el que vivía y yo me tenía que ir, punto. O sea, mi vida estaba posiblemente en peligro. Así que yo me mudé. O sea, no lo pensé, me mudé. Y estaba con la sensación de coraje por lo que había pasado, con la sensación de traición del roommate que había tenido por haber puesto la propiedad en riesgo en ese momento. Y entonces la sangha o comunidad espiritual a la que estaba asistiendo en ese momento, Insight San Diego, me invitan a hacer ujier en este taller. Me dicen, va a haber este taller donde va a haber gente que va a hablar de compasión y mindfulness. Y yo dije, ay, gracias, sí, porque necesito como que despegarme de esta experiencia. Y allí, cuando empieza el evento, era un evento de fin de semana, fue en febrero del 2016, me acuerdo, porque tenía dolor mental y emocional, y tenía, de nuevo, mucho coraje, mucha tristeza. Y se para en el escenario esta mujer, y yo recuerdo que yo sentí la ola, era como una ola de alivio al sufrimiento, que llegaba hasta el final del salón, y aquí habían 200, 300 personas. Wow. Y yo le dije a la persona que estaba al lado, ¿tú sentiste eso? Y ella dijo, se quedaba igual que yo, como Lela, como esperando. Y esta persona, que es lo que, era igual que la presencia de un maestro espiritual que abarca todo el salón. Como wow. Lo dice y me toca. Era así de hermoso. Y esta mujer se llamaba Christine Neff y era científica. Ella no era una gurú, no era lama, era una científica. Pero su fuente de investigación o su propósito de investigación era el self-compassion. Ella se había dedicado a estudiar, igual que Jon Kabat-Zinn se dedicó a estudiar mindfulness, Christine Neff y su colega de trabajo Chris Germer se habían dedicado a estudiar los efectos del self-compassion en la gente y a ver qué beneficios tenía. Y ella a su vez llega a estudiar el self-compassion porque al final de la década de los 90 estaba atravesando un divorcio terrible, un divorcio bien difícil. Estaba practicando la meditación introspectiva, Insight Meditation o Mindfulness, Vipassana. Y la maestra en la clase le dice que ella podía ser compasiva consigo misma. Y eso a ella la sorprendió. Ajá. Estaba terminando su doctorado y dijo, esto me ayudó a sobrellevar lo peor que he vivido. Yo creo que esto también puede ser motivo de estudio. Y la lleva a hacer estudios de cómo el self-compassion, la compasión, la ternura, la bondad hacia el propio ser, es realmente una medicina. Así que ella se dedica a llevar este mensaje. Ha estudiado mucho el tema. Creo que ella es una práctica viva del self-compassion. O sea, ella lo lleva en sí misma, lo ha encarnado. Y eso fue lo que yo sentía aquel día. Así que yo empecé a practicar. Supe que aquello tenía efecto porque recuerdo que cuando yo empecé a practicar self-compassion, mis gatos, en ese momento, Malena y Romeo, se acercaban a mí y me empezaban a ronronear, se pegaban de mí y empezaban a ronronear. Como diciéndome, esta sensación que tú estás produciendo está rico. Está rico estar cerca de tu presencia cuando te estás dando cariño. Sí. Y pues, y de nuevo, la palabra es recordar, porque a mí, igual que cualquier ser humano mortal, se me olvida y tengo mis momentos de coraje y me pongo con la gente que se cuela en la fila, o sea, tengo momentos así. Pero si yo logro de momento tocar la campana, ok, me acordé de volver a casa, de volver a mí, de volver a mi práctica, ¿no? Es ese vaivén entre la mente vieja y la mente que está tratando de nacer y pues el ser que uno era, que todavía aparece por ahí. Pues y cuando aparece, tratarlo con amor, porque eso es lo que me enseñan y eso es lo que trato de practicar. Creo que me falta mucha práctica. Hay veces que siento que gracias a ese espacio creado por los maestros que tengo puedo encarnar esas cualidades, pero hay otras veces que no, que se me olvida, que me caigo del vagón. Y entonces todos los días tratar de recordarlo y tratar de recordarlo. Y eso es lo que le digo a mis estudiantes. Esto es cuestión de que si se pasa que se cayeron del carrito, pues recordar que el momento en que se den cuenta ya están montándose otra vez. Exacto. Yo creo que eso es parte de ser un ser humano. Porque si no tuviéramos pues esas cositas que hay que ir sanando y sacando,
pues no estaríamos en este plano. Sí. Yo creo que es una experiencia que nuestra alma viene para crecer, y qué dicha o qué bendición, y lo veo así ahora, porque antes te enseñaban de que el ego era lo peor. Ajá. Yo veo a mi ego como mi maestro y mi mejor amigo, porque me está mostrando, te levanta la bandera, mira, sientes celos o estás molesta por esto o lo que sea. Ajá. Y ya he aceptado y he aprendido que lo veo, tomo nota, le haga caso en ese momento o no, como tú dices, o lo trabajo después, pero ya mi conciencia lo apuntó en el checklist. Exacto, y qué maravilloso, porque esa es nuestra conciencia. Por ejemplo, yo a veces veo a mi ego, por ejemplo, como mi gatichurri Malena, que ahora se acaba de acercar. Es una parte de nosotros que va a tener, hay una parte de nosotros que es animal, que tiene necesidades, que tiene deseos, que se quiere sentir aceptada, querida, amada, que quiere sentirse segura. Entonces, ya Cornfield dice, sí uno puede lograr ciertos cambios y transformaciones, eso es cierto, pero siempre va a haber una parte que va a necesitar tender loving care, un poquito de alimento, un poquito de... O sea, esa parte siempre va a estar ahí. A mí, cuando yo empecé en mi camino, a mí me decían que había que tener cuidado con el ego, que el ego le come los dulces a uno, Sí. que es que el ego hay que estarlo mirando, que el ego es malo, que el ego es malo, que el ego es el enemigo, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso creó en mí esta actitud de autorrechazo, de que el ego era muy malo y que el ego había que matarlo, Sí. y había que hacerlo desaparecer. Y cuando llego a estudiar donde Robert, que menciona, y de hecho está en una de sus charlas que se llama Más allá del ego en su blog, él dice, en la década de los 70 y los 80, la gente hacía de todo para eliminar al ego, que caminaban sobre fuego, tenían un cuarto lleno de gente gritándoles cosas feas a ver cuáles eran los botones que se le apretaban. O sea, un maestro espiritual te enseñaba cuáles eran los botones que se te apretaban y te los dejaba así, como espeluzados, pero no te ayudaba a subsanar esa herida. Entonces era como... y él dice que eso era el ego haciéndose cargo de matar al ego. Que el ego quería asistir a su propio funeral y dar el discurso de despedida. Ajá. Entonces, Esa es buena. sí, la solución que él proponía, y algo en mí sabía, si yo logro que la mente se acalle, yo voy a poder encontrar un momento de paz. Y él lo que me enseña, sobre todo en esos primeros retiros de Vipassana, si uno se encierra por unos días en silencio y no responde a las necesidades del ego más allá de lo básico, poder comer, dormir, o sea, vas a hacer las necesidades básicas, vas a comer, vas a dormir, pero te quedas en silencio y simplemente observas tu mente con compasión, con amor. Vas a empezar a no alimentar al ego, no alimentar las cosas más superficiales como el yo quiero otro par de zapatos del el mismo estilo de otro color, o yo quiero este próximo viaje a Europa, o yo quiero, o sea, ese yo quiero más superficial, más vano, no alimentarlo, a ver qué pasa. Entonces, ese ruido que está más en la superficie se empieza a callar y uno encuentra esa dinámica que encuentra una belleza, su propia belleza, su propio amor, o sea, es una experiencia muy linda. Yo siento en los retiros en silencio como si yo me pudiera quitar el traje y ponerlo en un gancho y quedarme en ese espacio. Los primeros días pueden ser un poco accidentados porque uno se topa con que el ego no quiere, dice yo no quiero hacer esto, yo no me quiero quedar callado, se quiere entretener con un montón de cosas, pero luego del tercer o cuarto día hay un silencio que es como si uno viera la vida como esta poesía viva. Y yo pienso que eso era lo que yo estaba buscando. Eso, o sea, una fuente de vida que estuviese dentro de mí. Sí. Y que es posible. Yo quiero llevarle el mensaje a la gente que es posible practicar.
Es posible aliviar el sufrimiento propio. Es posible estar con lo peor que le ha pasado a uno, darse cariño, dejar que la vida lo sane. Robert me dijo en un momento, deja ir a la persona que eras y deja que la vida cree lo que vaya a crear. Y eso fue tan bonito porque yo dije, no, en el momento no lo entendí, pero dije, bueno, yo voy a brincar otra vez aquí y voy a confiar en que la vida sabe lo que está haciendo. ¿Y por qué no? Si la vida fue la que creó este cuerpo y esta persona. La vida sabe a dónde va, la vida sabe a dónde yo voy. Y eso es lo que el método de los 12 pasos también dice, uno le entrega su vida a un poder superior todas las mañanas, abres el corazón y la mente a recibir instrucciones, qué es lo que me toca hacer hoy, cuál es mi mejor servicio a ti, poder superior, y al resto de la humanidad, al resto del planeta. Y por la noche hacer un repaso, hice lo que se supone, o sea, hice lo que me tocaba según esa fuerza superior y tratar de dejar a la conciencia. Y hay una disciplina, es un trabajo también de disciplina. Porque con la distracción que tenemos a cada segundo, tú coges el teléfono, porque que me pasa continuamente, cojo el teléfono para algo y me envuelvo en alguna de las redes sociales y se me olvidó lo que originalmente iba a hacer. Y yo creo que la práctica es disciplina, pero no verlo como un trabajo. Es un regalo. No es un castigo. No es un castigo, exactamente. No es un castigo. Pero sí Jack Kornfield le dice, esto es un entrenamiento. Un entrenamiento, exactamente. Yo he aprendido con los años que la sociedad nos entrena de cierta manera. Ahorita hablábamos de eso, ¿no? Nos adiestran para académicamente ser X, Y, Z. Sí. Pero también nos adiestran otras cosas. Por ejemplo, la publicidad, los anuncios. Jack Kornfield menciona la publicidad y los anuncios de 15 segundos. O sea, ese es el spam de atención. Sí. ¿Verdad? O ahora en YouTube de 5 segundos para que te quedes viéndolo hasta que le puedas dar skip. Exacto. Entonces él dice, ha sido como un entrenamiento involuntario, así lo veo, y entonces Jack Kornfield nos anima a ver, esto es otra manera de adiestrar la mente, pero entonces adiestrarla hacia la conciencia, adiestrarla hacia el amor, adiestrarla hacia la bondad, adiestrarla hacia la compasión. Es un entrenamiento. Si logro verlo como un entrenamiento, y por lo menos en mi caso la vida me puso contra la pared, porque si yo no entrenaba la mente hacia mejorar, mi psiquis iba a seguir en deterioro. O sea, yo no iba a mejorar. Yo necesitaba, aquello era como entrenar para una maratón. O sea, todos los días yo me tenía que levantar en aquel momento de crisis del que hablamos y decir, hacer una rutina de entrenamiento espiritual para mi mente. Y hoy día sigue siendo así. Sí. Yo por lo menos me tengo que levantar a meditar, aunque sea unos minutos, y leer esa lectura del libro de 12 pasos que me dice al despertar, cómo entregar entonces mi día, etcétera. Yo necesito ese contacto. Y pues las meditaciones a las que asisto durante la semana, mi campanita de mindfulness en el teléfono durante el día para recordarme regresar, mirar la foto de mi poder superior, que la tengo al ladito de mi computadora en el escritorio y recordar que no estoy sola y tengo al jefe. Sí. Etcétera, ¿verdad? Para que mi mente racional no vaya sola. Eso, o sea, esos recordatorios y entrenar la mente es ese recordatorio constante. Es un recordatorio constante. Y creo que vale la pena compartir que no es necesario pasar por una crisis, ayuda, pero no, o sea, no es una obligación ni un rite of passage de que tengas que pasar una crisis para hacer esto, para caer, no. En mi caso fue mi cuerpo. Mi cuerpo me hizo shutdown por una serie de cosas y me ha tomado varios años. Yo recuerdo y medito diariamente, las mías son de 1 hora, estoy siguiendo ahora mismo las de el doctor Joe Dispenza, porque hago el trabajo espiritual, pero también necesito, por lo menos yo,
necesito la parte del entrenamiento de mente y unión con cuerpo, que haya esa sincronización. Y me ha ayudado muchísimo porque he podido llegar a ese centro, a ese silencio que yo siempre anhelo y necesito como persona empática. Y entonces utilizo, cuando el cuerpo está incómodo y la mente está a las millas, pues ya lo utilizo como pequeñas banderitas de me siento incómoda, quiero hacer esto. Y esos son red flags para ir trabajando. Pero a lo que quería ir es que yo hice el Camino de Santiago, el Camino Portugués, que es una semana. Y en una de esas caminatas que yo estaba en una crisis y estaba peleando conmigo misma, y en mi mente yo me estoy criticando y digo, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser tan arduo, tanto trabajo? Porque hay que sufrir. Y yo escuché esta voz clara, como la que te oigo a ti, que me dijo, no tiene que ser así. Eso fue hace 6 años atrás. Y mira todavía todos los años que todavía eso no lo capté, no sabía cómo. Y yo creo que ya hoy en día el sufrir, pasar una crisis grande, no es una obligación para poder llegar a donde quieres llegar. Y yo creo que mindfulness es una de las herramientas más hermosas y precisas y sencillas. Sí, sí, sí. Hay personas que tal vez no lo necesiten y valido eso. Yo creo que sobre todo esta generación que es muy sensible y muy consciente, esta generación más joven, que es muy sensible y muy consciente, me parecen muy ecológicos, muy libres, muy de crear desde lo que ellos sienten en el corazón para entonces crear al mundo, ¿verdad? Y admiro mucho eso de los millennials. Hubimos otros, por ejemplo yo, que el cascarón era tan fuerte que necesitamos un golpe así muy, muy severo para, pues, como para despertar. Y para algunas personas, y esto lo menciono por si acaso hay gente allá afuera que como tú, Sheila, o como yo, vivimos entonces estas crisis de vida muy fuertes, eh, que para algunas de nosotros es parte del currículo, y eso está bien. Sí. Una de las personas que yo encontré con las que estudié cuando llegué a Kansas City, Missouri, decía que en algunos casos, y para ella, en el caso de ella decía que le pasaba a todo el mundo, pero yo pienso igual que tú, puede ser que hay gente que pueda tener otro rito de pasaje. Ella decía, la traición, por ejemplo, sentirse traicionado por otra persona, por el cuerpo mismo, que no Sí. se quiere mover, que se enferma y no quiere sanar. La traición es parte del currículo del ser humano. No es cuestión de si va a pasar o no, sino de cuándo. No es cuestión de si va a pasar o no, sino de cuándo. Uh-huh. Es en ese momento en que uno entra como como mencionaste tú, en este túnel oscuro de la noche oscura del alma, y tiene todas estas experiencias, se siente como que hay mucha oscuridad alrededor y uno no sabe por dónde va, pero hay una pequeña lucecita ahí que va guiando a uno. Uno por lo menos sabe el próximo pequeño paso. Y eso es todo lo que hay que saber en ese momento. Si hay personas pasando por una situación así, sobre todo en estos momentos que hay gente que no ha podido regresar a trabajar o que se les ha muerto un familiar por la pandemia. Para mí en esa crisis de vida, que todo se desmoronó, fue simplemente preguntarle a eso que no sabía que era mi poder superior, yo le hablaba al todo, Sí. al todo, a la luz, al todo Uh-huh. en aquel momento. ¿Qué es lo próximo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es el próximo pequeño paso? Y en aquella época era pues comprar un pasaje de avión o dar el próximo paso o de nuevo ir a hacer la compra. O sea, yo podía vivir solo ahora. Y ahora, ¿qué es lo próximo que yo tengo que hacer? Y hay días que todavía es así.
Yo creo que mi vida se convirtió en eso mismo, que es lo que me toca hacer ahora, o si simplemente es meditar, o si simplemente es estar con la próxima respiración, o si simplemente es hacer la próxima llamada, o si simplemente es hacer la próxima tarea de mi trabajo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? La vida se volvió lenta, se volvió en algunos aspectos paralizada, y yo no la podía hacer avanzar más de lo que avanzaba. Algo que me causó gran frustración al principio era que yo quería comerme el mundo, por eso hice ese viaje que parecía así como que iba aquí y iba allá, y decir, yo lo voy a aprender todo y esto, I'm going to break through, yo voy a hacer un avance y va a romper la pared y etcétera, etcétera. Era otro acercamiento que había estudiado en una etapa más temprana de mi evolución, que uno pues hacía ese avance a través de la pared o caminaba sobre fuego y olvídate que ibas para adelante. Pero en aquel momento había algo que me estaba deteniendo. Y no era el ego, era que el ego se estaba disolviendo, se estaba desmoronando. Y no quedaba otra, no me quedaba de otra, no quedaba de otra. Y para eso Robert me ayudó de una forma tan hermosa, con su conocimiento de psicología transpersonal, de mindfulness, de ser ministro de Unity, y me decía, sé absolutamente amable y gentil contigo misma, porque no lo puedes hacer avanzar más de lo que va. Yo me tuve que rendir completamente a lo que la vida me estaba poniendo. Tuve que soltar cualquier deseo de controlar el proceso y simplemente recibir instrucciones de esa fuerza superior, interior. ¿Qué me toca hacer hoy? ¿Qué es lo próximo que yo tengo que hacer? Y a veces miro al planeta y digo, es como si el planeta entero estuviese pasando por eso mismo. Sí. Y creo que tenemos un momento preciado para aprender la lección, porque hay una nueva humanidad que necesita nacer, o si no, no vamos a ser la misma humanidad que éramos. Sí. O si no, no vamos a sobrevivir. O sea, está el punto del planeta en que el planeta creo que está decidiendo entre el planeta mismo y la humanidad. O sea, no podemos seguir viviendo al mismo nivel desenfrenado de consumo, ambición y codicia desenfrenada que llevamos, que no se puede. Además de que no lo necesitamos. No necesitamos tantas cosas. Sí. Lo que el ser humano necesita para sobrevivir realmente es poco. Esto lo aprendí de Mauricio Conejo, el director del Instituto de Mindfulness y de Puerto Rico. Es muy poco lo que un ser humano necesita. Necesita techo, necesita alimento, necesita cobijo. Realmente es poco lo que necesitamos de día a día. El resto puede dedicarse a cultivar una vida interior que sea de servicio a otros, que sea de generar amor y compasión. Sí es importante el trabajo, y a la misma vez que digo esto me recuerdo, ya estás trabajando en exceso, puedes parar un poco y meditar más y decir sí, pero yo sé que esta racha de trabajo temporero pasará y va a llegar el momento en que vuelvo a ese espacio de decir, cultivar, no necesito tanto dinero para vivir o necesito tantas cosas, necesito más cultivar el interior, necesito estar conectada con esa fuente y que me diga exactamente qué debo hacer, pedirle ayuda para rendirme a su voluntad y que yo pueda recibir ese mensaje con mucho agradecimiento y humildad y decirle, estoy aquí, dime qué tengo que hacer, quiero estar a tu servicio para poder aliviar el sufrimiento de otro ser. El desprenderse de las cosas materiales que no te hagan falta, aunque sea un acto físico, yo creo que también aliviana. Es como cuando limpias un closet y lo botas y reorganizas, que tú te sientes aliviado. Sí. Y que de las personas que nos están oyendo, que nos oigan luego, que me parece estarlas oyendo, pero yo tengo que cuidar de mi mamá o de mis hijos, el marido, estoy estudiando con los nenes, cómo pueden sacar ese ratito, o si es un trabajo que va a la par con tu
tareas diarias, cómo podemos reconciliar el que nos sentimos tan complicados en nuestras casas con el deseo de ese espacio. Gracias, Sheila, por esa pregunta, porque sí es un reto. La solución que viene a mi mente es lo que aprendí en el retiro en el que estuve hace 2 semanas. Hice un retiro en casa. Mis maestras desde California y nos iban guiando a personas que estábamos en distintas partes de América Latina. Y ese retiro iba a ser en persona en California este año. Iba a ser un retiro de 1 semana. Yo estaba muy deseosa de poder ir, igual que el año pasado. Y pues la vida nos cambió los muñequitos y estábamos entonces en un retiro reducido de 4 días en línea. Y yo estaba un poco decepcionada porque yo quería mi retiro en silencio con las condiciones que me llevaban al silencio. Sí. Y el reto que ellas nos pusieron, un reto de amor, fue de entrar y salir del espacio de silencio y tratar de llevar estas mismas prácticas de mindfulness que estábamos haciendo en silencio a la cotidianeidad. Fregar con atención plena, bañarnos con atención plena, ir al baño con atención plena, acariciar la mascota con atención plena, respirar con atención plena, comer con atención plena. Y yo agradecí al final del retiro, lo agradecí mucho, lo agradecí tanto, porque en esos días después del retiro yo me di cuenta que mi casa se había convertido en el centro de retiro. En un templo. Fue como, espera, es que la práctica se puede traer también aquí. Sí. Doy ese ejemplo. También doy el siguiente ejemplo. Conocí una maestra de Vipassana en línea, que ahora mismo se me escapa el nombre, que ella tenía 3 hijos que atender, un esposo, su trabajo, y a la misma vez recibía a este maestro de Vipassana Mindfulness, que se quedaba en su casa. Esta mujer es de Hawái. Se quedaba en su casa para ella poder facilitar que él diera clases temporariamente en un lugar cercano, un templo, etc. Y él veía que ella, que en aquel momento era su estudiante, estaba todo el día haciendo, y realmente no había un momento en el que ella pudiese descansar y sentarse a meditar. Y le dijo lo siguiente: yo observo que tú atraviesas este pasillo entre la cocina y los cuartos, el baño y los cuartos, el baño y la cocina, muchas veces al día. Tu práctica va a ser, cada vez que atravieses el pasillo, vas a hacer la meditación de caminar al mismo ritmo que caminas. Ajá. Y vas a decir step, 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 cada vez que tus pies toquen el suelo. Y esa va a ser tu práctica. Esa fue su primera práctica. 20 años después ella es maestra también. Si lo que tenemos de tiempo es eso, solo tiempo para decir en el pasillo del cuarto al baño, doy un paso, doy un paso, doy un paso, doy un paso, por ahí comenzar. Otro ejemplo que también aprendí de Tara Brach, una mujer que trabajaba en las Naciones Unidas, un trabajo sumamente exigente de tiempo en el cual no había espacio ni para almorzar, que ya iba de reunión en reunión, que era una vida muy asfixiada. Y cuando empezó a tomar este curso de mindfulness y le dijeron, encuentra un espacio para meditar, ella dijo, no es posible. Entonces le dijeron, bueno, inténtalo. Intenta encontrar un momento en el que no puedas hacer otra cosa que respirar o quedarte mirando fija una sola cosa. La persona encontró que había un momento del día en que ella se hacía un té todos los días a cierta hora, ella se paraba frente a la tetera y estaba 3 minutos esperando que la tetera hirviera para servirse ella el té. Y su maestra de mindfulness le dijo, esa es tu práctica. Te vas a parar frente a la tetera y en los 3 minutos que la tetera se tarde en hervir el agua, tú vas a respirar. Y el ancla va a ser el sonido de la tetera, el agua hirviendo, y la campana va a ser cuando la tetera se apague. Y 3 minutos se pueden sentir largos. 3 minutos. Hay algunas aplicaciones que ayudan, Insight Timer, INSIGHT, Insight
de introspección. Timer es una aplicación bastante famosa. Plum Village App tiene una campana que uno durante el día la pone de cada 5, 10 minutos, 15, media hora, una hora. Y que el oído siga el sonido de la campana. Ajá. Y atempere la respiración a que la campana sonó. Ese es un momento de mindfulness. No debemos descartar los momentos pequeños porque no tengamos un tiempo más largo para meditar. Un momento en que podamos, si tenemos ansiedad o estrés y tenemos una ventana cerca, pararnos en la ventana o el balcón y mirar el movimiento de las cosas, mirar que los carros se están moviendo, la gente está caminando, que el viento está pasando entre las hojas de los árboles. Eso pone la mente en una tonalidad diferente a lo que estábamos. Usualmente esas emociones difíciles es la mente atrapada dentro de su propia historia. Y no es para regañarla porque eso le está pasando, porque eso es normal. Si la miramos con ternura, ay, la mente se distrajo, se puso a pensar en el pasado, se puso a tener preocupación por el futuro y le dio ansiedad, le dio depresión porque se puso a pensar en el pasado, le dio ansiedad porque está pensando en el futuro. Déjame traerla aquí a esta respiración y ayudarla, ayudar a nuestra propia mente, tratarla con bondad, porque yo creo que en última instancia, y esto lo he aprendido con estos maestros maravillosos, la mente no es mala, la mente está diseñada para sobrevivir y a veces esos mecanismos de defensa que tienen se han anquilosado de una manera tan fuerte que sí que causan sufrimiento y eso es importante verlo con claridad, pero regañarla y castigarla encima de eso es pegarle con un látigo por hacer eso, es causarnos más sufrimiento y ese no es el camino de la liberación. Exacto. El echarte la culpa de que, ay, tanto que estoy practicando y no pasa nada, o esta mente, es que yo no puedo. Eso va calando sin querer en tu corazón, en tu alma. Yo uso, no lo tengo en el teléfono ahora, yo uso uno de respiración porque yo noto que yo no respiro bien muchas veces. Muchas veces la gente cuando está tensa o pensando no respira y yo me he dado cuenta que me tenso y con una aplicación así con un sonido suave lo pones de 5 segundos o de 6 segundos y con 5 minutos bajo y caigo otra vez. Sí. Mencionaste algo ahorita que me parece sumamente importante y es aterrizar en el cuerpo, conectarse con el cuerpo. Vivimos acá arriba pensando que estamos aquí, que las ideas que somos, este discurso constante que estamos por dentro repitiéndonos las mismas cosas todos los días, ese es el ego que digo que es el ego que viene y va en ese discurso mental, se forma con las ideas y creencias y experiencias que hemos tenido, etcétera, y entonces sigue como que repitiéndose el mismo, como un organillo de manivela, que tiene como esta manigueta que se sigue, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos esta herramienta maravillosa, este hogar maravilloso en el que habitamos y a veces no nos damos cuenta, que es el cuerpo. Ajá. El cuerpo es el ancla más importante y el cuerpo no puede existir en el pasado y tampoco puede existir en el futuro. Solamente puede existir ahora. Ahora. Así que si aterrizamos al cuerpo, estamos en el momento presente. Hacer una meditación, un pequeño body scan de los pies, de respirar hasta los pies, de respirar con ternura hasta el corazón, de respirar con ternura hasta las manos, de respirar con ternura hasta los ojos, de respirar con ternura hasta el cerebro y darnos una oportunidad, aunque sea de 30 segundos, de hacer eso. Una mamá ocupada, una mamá que está llevando este niño a la escuela, este niño a la escuela, o que está dando tutorías por la computadora para los hijos y también haciendo las tareas de la casa y trabajando ella misma, haciendo su trabajo, que puede ser muy agotador esto de el agotamiento virtual, de que todo entonces hay que hacerlo por Zoom. El entretenimiento es por la pantalla, el trabajo es por la pantalla, ver a los familiares es por la pantalla, puede haber mucho agotamiento virtual. Pues si en ese momento decimos, ok, la mente se llenó, porque lo podemos sentir como que la cabeza está llena. Sí.
yo me voy a tomar 30 segundos y yo lo voy a respirar a mi cerebro, cariño. Yo voy a pensar en la palabra cariño y voy a respirar cariño hasta mi cerebro. Y lo voy a tocar así con ternura y le voy a repetir la palabra con cariño. Yo te quiero, cerebro, tú trabajas tanto. Cariño. Y respirarle cariño. Y hacer eso 30 segundos. Y convertir eso en una práctica de cada vez que uno se sienta abrumada, decir, ok, me siento abrumada, me di cuenta. Ese es el momento de mindfulness. Me voy a dar cariño. Me voy a dar 30 segundos de respirarle cariño a mi cerebro. Y ahí hay un break. Para las personas que son sensorialmente sensitivas o energéticamente empáticas, también entonces podemos hacer ese tipo de práctica y de ejercicio de regresar a nuestro cuerpo, porque cuando estamos con la parte sensorial hiperactiva, el regresar al cuerpo es como, por lo menos yo lo he notado en mí, me baja el volumen. Es verdad que sí, necesito mi espacio y necesito el silencio y me encierro en el cuarto un ratito o cojo a mi perrita, pero me he dado cuenta eso, que me baja el volumen y la intensidad sensorial. Sí, eso es una información valiosa. Yo recuerdo que en mi segundo o tercer retiro de Vipassana con Robert, mi primer maestro de mindfulness, tuve un recuerdo doloroso y contándole a él en medio del retiro, hay estos espacios para poder hacer preguntas en el medio de los retiros en silencio y también espacios para entrevistas con el maestro. Y yo estaba haciendo una pregunta sobre una dificultad que estaba teniendo con un momento de dolor que estaba recordando. Y en el momento en que estaba hablando de la experiencia, empecé a llorar y empecé a sentir ansiedad. Y tenía los síntomas visibles de ese, o sea, empecé a llorar y hablar entrecortado, así como se empezó a subir un poco el nivel de ansiedad. Y la instrucción de Robert en ese momento, con mucha firmeza, pero con mucho amor, un amor muy sólido, fue, quédate en tu cuerpo. Quédate en tu cuerpo. Y entonces yo sentí Exacto. o sea, que volví a encarnar mi Sí. cuerpo. Nuestra mente alza tanto el vuelo pensando, creando, planificando, recordando, que es como si viviéramos a una pulgada de Fuera, la sí, cabeza, sí. el globo de helio. Entonces hay que alarle el hilito al globo de helio y volverlo a poner adentro, bajar al cuerpo. Sí. Llevamos una hora y me quedaría hablando más. ¿Dónde ahora mismo estás dando las clases en Sagrado Corazón? En la Sagrado Global, la unidad de educación, la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad del Sagrado Corazón. Este lunes pasado terminamos las primeras 4 semanas del curso Mindfulness y Self-Compassion, parte 1. El lunes 20 de julio comienza la segunda semana. Para aquellos que ya tomaron esas primeras 4 semanas, alguien que tenga ya experiencia con mindfulness de la respiración y mindfulness del cuerpo y estuviese listo, lista para estudiar el ámbito de las emociones, los pensamientos y llegar a una práctica de perdón, pues ese curso empieza el lunes en Sagrado Global. A través de Zoom. El curso se ofrece en este momento a través de Zoom, exacto. Las personas tienen acceso a la clase grabada y al material. Hay asignaciones, hay meditaciones guiadas, hay la comunidad que se reúne a meditar junta a la clase. Y también aquellas personas que necesiten mentoría de manera individual de mindfulness, estoy disponible también para ese servicio. Algunos jueves al mes, de 1 a 2 jueves al mes, estoy también haciendo una meditación gratuita vía Zoom para apoyar a aquellas personas que tienen una práctica de mindfulness y necesitan comunidad. De esas meditaciones se pueden enterar a través del grupo de 90 días de Facebook, 90 días, una jornada para sanar, o a través de mi perfil Yaisha Vargas Pérez o mi página Yaisha Vargas Pérez en Facebook. Te agradezco tanto y yo creo que ha sido tan valioso para estos tiempos
de mucho aprendizaje y introspección Sí. también. Y uno de los motivos también por los que quería hablar contigo, o sea, lo admito, es para mi propio beneficio también, eh, porque yo lo necesito. Y yo espero que las personas que estén con nosotros y cuando vean el video ya grabado, se beneficien y se comuniquen con Yaisha, y ella está activa en las redes sociales, aquí en Facebook. Y esta es la oportunidad que tenemos para trabajar con nosotros en amor, en compasión, ¿verdad? Sí, sí. Qué labor tan hermosa, Sheila. Te quiero inspirar, invitar a que lo sigas haciendo, porque esa fue la razón por la cual yo escribo 90 días. O sea, 90 días empezó porque yo necesitaba sanar y porque yo necesitaba saber que había gente allá afuera que estaba pasando por lo mismo que yo. Y fíjate que ese ahora mismo es con lo que quisiera terminar para las personas que nos están viendo, nos van a ver en la grabación. Son 3 pasos. El primero es darme cuenta que estoy sufriendo. Uh-huh. El segundo es saber que hay otros seres humanos en el planeta que están sufriendo exactamente igual que yo. Todo el mundo está pasando por la pandemia. No estoy sola, no es Sí. posible. Y la tercera es, yo le deseo alivio al sufrimiento a todos esos seres y a mí también. Y a mí también. El mí tiene que estar incluido en el círculo para que sea compasión verdadera e íntegra y plena. Así que gracias, profundamente gracias, porque espero que esto le haya ayudado a alguien a no sentirse sola, a no sentirse solo. Todos estamos en esta situación, todos necesitamos en este momento mucho amor, mucha comprensión, mucho cariño. La vida nos está apretando todos los botones, pero es para poder sanar las cosas que surjan y crear una mejor humanidad, un mejor planeta, una humanidad más compasiva, una humanidad que le importe más el entorno, el único hogar que tiene, este hogar del cuerpo y el hogar planetario. Yo espero que esto sirva de espejo para todo el que lo necesite, y tanto Yaisha como yo hacemos lo que tenemos que hacer, y por ahora esta es la parte en que yo estoy poniendo mi granito de arena. Así que aquí los dejo. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo, con Yaisha, y les deseo bienestar para todos y para su familia. Nos vemos entonces ya para la próxima. Y a ti, Yaisha, gratitud eterna. Gracias a ti, Sheila, y estoy segura que igual que yo me conecté con Christine Neff y tú te conectaste conmigo, esto es una cadena, otra gente se va a conectar contigo porque tú le vas a decir exactamente cómo, lo que ellos están atravesando, qué era lo que estaban sintiendo, y tú les vas a tener las palabras exactas que a través de ellos va a llegar esa apertura de ojos que digan, y de corazón y de oído, digan, sí, ella sabe lo que yo estoy pasando. Es una cadena, así que sigue haciendo lo que estás haciendo y honrada de que me hayas invitado. Muchas gracias. Gracias a ti. Así Adiós. que nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós, Marina. Adiós.